Voy a grabar. Estamos grabando ahora. Ya. Bill Gates. No, Bill. El asesinato de hecho social, sí, pues. Es un crimen. ¿Se acuerda? Lo vimos en la clase pasada. Entonces, de hecho, en términos de hecho social, el asesinato es realmente, uno puede verlo como casi un test empírico, ¿no? Para poder probar qué tipo de sociedad es aquella que, eh, en el fondo, acoge, ¿no? O anida o le da contexto a un asesinato. Y se puede ver en sus respuestas, ¿se acuerdan? Más punitiva o restitutiva, ¿no? Los hechos sociales per se son precisamente eso, ¿no? Son, en el fondo, pequeñas criaturas que tienen un contexto que es inmediato, al cual podemos llamar perfectamente sociedad. ¿Ya? Entonces, tanto el antecedente, ¿no? Las condiciones bajo las cuales esas criaturas, los hechos sociales, ocurren. ¿Ya? Yo ayer hablaba en la ayudantía de que son realmente quehacerlos los hechos sociales, son quehaceres, ¿ya? Son ocurrencias, suceden. Entonces suceden dentro de ciertos antecedentes que son sus contextos inmediatos, ¿no? Condiciones sociales antecedentes, ¿ya? Y sus consecuencias. Entonces uno puede ver tanto en las condiciones como en las consecuencias de qué sociedad estamos hablando. De tal manera, de hecho, que aquellos hechos que son transformadores es porque en el fondo hacen de un antecedente, no de una condición, una consecuencia inesperada. ¿Ya? Eso es una revolución, cuando las cosas como de alguna forma no se reproducen de la manera en que uno espera. ¿Ya? 180 grados a veces, ¿no? Se dan vuelta completamente. ¿Okay? Entonces, los hechos sociales son en la teoría, ¿no es cierto? En el fondo, eh, una forma muy pragmática de examinar la sociedad. ¿Ya? Y por tanto, como objetos, ¿no es cierto?, intelectuales y como fenómenos concretos que suceden, son realmente el material para poder hacer investigación. ¿Ya? O sea, ni hablar que en el fondo, ¿qué pasa cuando hay un asesinato en la sociedad? Bueno, llega la PDI, ¿no es cierto? La policía de investigación. Hacen investigación, lo hacen en modo policial, ¿no es cierto? No van a hacer un paper del asesinato, ¿no? Pero hacen investigación con toda la lógica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es un hecho social, ciertamente. Ya, partamos entonces con la última clase, la sesión 2.4, anomia y suicidio. Ya. A esta altura, yo creo que debe quedar bastante claro el papel central que tiene para Durkheim la moral. ¿Ya? Y por tanto, cuando hablamos de normalidad y anormalidad, básicamente estamos hablando de intensidad y armonía en la moral. ¿Ya? ¿Okay? En, básicamente, la idea de Durkheim de tomar la sociedad como un organismo, ¿ya? Simulando sobre todo en los contextos, nuevamente su época, ¿no es cierto? Los conceptos que en ese contexto eran dominantes, famosos, digamos, tendencias en el mundo intelectual, como el de evolución. ¿Ya? No es raro pensar que Durkheim, en el fondo, ¿ya? Piensa la deficiencia, si ustedes quieren, ¿ah? Los problemas morales, como patología, realmente como enfermedades de la sociedad. ¿Ya? Entonces, aquí exhibe básicamente una tradición que es vitalista en filosofía, por ejemplo, ¿no? De ver, por ejemplo, la sociedad como realmente como organismo, ¿no es cierto? ¿No? Como una cosa viva, ¿no? Con, de alguna forma, con cierta analogía en relación a la autonomía, ¿no? Incluso no puede hablar de autopoiesis, autoproducción de la vida, ¿no? La sociedad como algo vivo, ¿ya? Y por tanto que adolece de patología, ¿ya? A tal manera que, por ejemplo, un crimen, ¿ya? Ciertamente puede ser una instancia particular, pero puede develar, ¿ya? Un conjunto de condiciones, ¿ya? O de consecuencias, de reacciones, ¿ya? Que pueden ser patológicas. ¿Ya? Nuevamente, patológicas, por ejemplo, porque no constituyen lo que se espera de lo general, de la tendencia, ¿no? Poblacional, ¿ya? Que deriva de la moral, ¿ya? Deriva en el fondo de si ustedes quieren, en el fondo como la bolsa fiscal ética, ¿no es cierto?, de la sociedad, ¿no es cierto? El reservorio, ¿no? El repositorio de los valores, ¿ya? La conciencia colectiva, la llama Durkheim. Entonces, cuando hay una criatura, ¿ya? Que nace fuera de el mal, ¿qué es el mal? Con mi filósofo del momento favorito, ¿no? Whitehead, Alfred Not Whitehead. El mal, el truco del mal es nacer en la época equivocada. Ese es el mal, es pura destrucción estética, porque naciste en la época equivocada.
Entonces, en este caso, básicamente, ¿ya? Una criatura social, un hecho social, ¿ya? Nace en la época equivocada, ¿ya? En la moral, ¿ya? Que no le corresponde, que no es contemporánea a ese hecho. ¿Ya? Y por tanto, la reacción del organismo es inmunológica. Lo vimos con el derecho de la clase pasada. Hay un par de preguntas, voy a ver si es que... Dice, profe, ¿Durkheim tiene su propia definición de la moral o nada que ver? Bueno, la tiene. Básicamente la moral son aquellos sentimientos de pertenencia, ¿ya? Que hacen de las cosas que uno experimenta, ¿no es cierto? En la vida cotidiana, levantarse, como yo decía, la ropa sucia, en lavar la ropa, o derechamente en vestirse con la ropa, si está limpia o sucia, ¿ya? Que hacen en el fondo de un conjunto de elementos de la experiencia cotidiana, ¿ya? ¿Cierto? En el fondo, un factor, ¿no? Un conjunto de elementos que compone un factor tremendamente coercitivo sobre el comportamiento. ¿Ya? Y que esa coerción se puede localizar, ¿ya? Cuando se puede examinar empíricamente, ¿ya? En el mundo exterior de las personas. De tal manera que aquellas personas que, precisamente por la contingencia de estar vivas, dejan de estarlo, no dejan sino otra cosa que una huella en el tiempo de esa coerción para la siguiente ocasión. ¿Okay? Entonces, hay un elemento en el fondo, en el componente exterior de la coerción, que si uno lee a Durkheim, ¿no es cierto? Él está sugiriendo que es un elemento que por ser exterior, ¿no? Precisamente exige un elemento moral, ¿no? E incluso que uno siente en la conciencia o en el espíritu, ¿no es cierto? Que nos excede, ¿no? Y que nos precede. O sea, uno nace, ¿no es cierto? Y de a poquito se da cuenta que tiene toda una historia detrás de sí mismo o de sí mismo. ¿Okay? Entonces, lo que Durkheim está haciendo es poniendo el acento en cómo ciertos, en fondo, ciertos sentimientos, ¿ya? Que se derivan de la repetición de ciertas prácticas, ¿ya? Por el bien de sí misma, en el fondo, ¿ya? Por la intensidad del sentimiento. ¿Okay? Sobre todo cuando se trata de sentimientos de pertenencia, ¿no? De reconocimiento mutuo, de integración, de membresía, ¿ya? De afinidad. ¿Okay? Cuando la experiencia es compartida, ¿ya? Cuando somos contemporáneos. ¿Ya? El sentimiento que tengo del sentimiento del otro, el pensamiento que tengo del pensamiento del otro. ¿Ya? Y como, en el fondo, con cierta elegancia, ¿no? Mis respuestas son respuestas a las respuestas del otro. ¿Ya? En la existencia nos vamos de alguna forma, ¿ya? Como una suerte de telar, de textura vital, ¿no es cierto? Bergson hablaba de élan vital en francés, una textura vital. ¿Ya? Nos vamos imbricando con la sociedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos antecede. ¿Ya? Y porque se transmite en el fondo, ¿ya? A través de, o sea, la forma obvia, y la antropología lo hace muy bien cuando en el fondo investiga la forma en que se transmite la cultura, por ejemplo, material, oralmente. ¿Ya? Entonces, Durkheim da una definición de la moral, ¿ya? En particular en función de esa transmisión, ¿ya? Y cómo conjuga lo que él llama básicamente sociedad, ¿ya? A propósito, por lo menos dos elementos. ¿Ya? Nuevamente, uno es una intensidad de la experiencia que es coerción y que uno siente en la conciencia. ¿Ya? El elemento coercitivo de la experiencia social lo siento. ¿No? Lo mencioné en las clases anteriores, algo que está ahí afuera y se sienta acá adentro. Entonces, claramente empírico, no es un delirio, digamos. ¿Ya? Está ahí y me antecede y yo lo siento. ¿Ya? Mi sentimiento me entrega el dato. ¿Okay? Esa coacción, ¿ya? La coerción del antecedente social. Y segundo, ¿ya? No solamente es en el fondo exterior porque me antecede, porque es del pasado, sino que es exterior porque tiene transmisión hacia el futuro. De tal manera que claramente uno puede pensar que tenemos deudas con aquellos que no han nacido, ¿no? Se pregunta, ¿qué planeta les vamos a dejar? Y hay una coerción frente a eso, nuevamente que es externa, incluso externa con aquellos, en el fondo,
seres que aún no han llegado a esta tierra, no han nacido, ya tenemos una deuda con ella y con ella. Totalmente exterior en ese sentido, ¿ya? Y nos trasciende. Nuevamente, por eso, en ese sentido, el hecho de que cuando haya, por ejemplo, una pregunta que sea ética y estética sobre las formas de vivir y morir bien, ¿ya? Es un asunto de señuelo, donde las teorías son teoría nomás, ¿ya? Son elementos para poder integrar nuestra experiencia, la articulación de aquellas formas por las cuales vamos a vivir y morir bien y mejor. Porque después de vivir y morir vienen otros, ¿no es cierto? Y antes de nosotros hubieron otros. Entonces, la moral es precisamente aquello que, si ustedes quieren, a mí me gusta definirlo así, ¿no? Más como topológicamente. Es aquello que permanece bajo cambio constante. ¿Mm? Esos sentimientos que se transmiten en la experiencia, ¿no? Y que en el fondo acompañan a la civilización, ¿ya? De sociedad en sociedad. ¿Ok? Ya. Entonces, profe, ¿qué significa que las personas no sean coercionadas apropiadamente? Lo vamos a ver hoy día. Muy buena pregunta. La clase de hoy día precisamente trata de eso. ¿Ya? Ay, me faltó una más, perdón. Se me va a encollar un poquito esta cosa. A ver, voy a parar de grabar. Ahora sí. Ya, sigo. La última. ¿La anomia siempre deriva en algo malo o puede que una sociedad se sienta liberada al sentir anomia? Es una buena pregunta. ¿Ya? Lo voy a responder al final, pero para adelantar la respuesta, y en particular mi respuesta, yo creo que Durkheim, nuevamente aquí digamos, en su perfil más conservador, ¿ya? No creo que haya visto la anomia como, con buenos ojos, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Como por ejemplo como una fuente de novedad, ¿ya? Per se. ¿Ya? Más bien, en el fondo, Durkheim se preguntaba en el fondo, la anomia como una consecuencia, ¿no es cierto?, de una mala regulación social. ¿Ya? Se van a dar cuenta que la anomia ocurre cuando las cosas, en el fondo, aprietan mucho o están demasiado sueltas. ¿Ya? La anomia, y de hecho en ese sentido, hay una belleza en el concepto de normalidad, cuando es aquello que, la normalidad, digamos, es aquello que vibra precisamente en su frecuencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquellos que, por ejemplo, hacen música en esta clase, ¿no es cierto? ¿No? Cuando la guitarra, ¿no? O el piano, cuando el C mayor suena precisamente ¿no? En su resonancia. Y se van a dar cuenta que en el fondo Durkheim está diciendo, ¿no? Que lo anómico es precisamente aquello que cuando suena mal o hace mal, porque la cuerda está demasiado apretada, ¿no? Y la frecuencia, ¿no? O está demasiado suelta. Ya, voy a hacer la última pregunta porque si no, no vamos a partir nunca la clase. Profe, me queda una duda. Si la anomia depende de la normalidad de las sociedades y esta es relativa, ¿qué pasa entonces con las cosas que se entienden como malas, pero que a la vez están normalizadas? Por ejemplo, ¿en esta sociedad lo anémico sería el machismo? Sí. ¿Ya? En cierto sentido, sí, porque hay básicamente una pugna, ¿no? Por los valores dominantes y de hecho los sentimientos, con todo el tono de sentimientos dominantes de la época. ¿No? Entonces, eh, al menos uno podría decir que ya se acabó esa época donde el machismo pasaba piola. ¿No? Ya no pasa piola. Entonces, al menos se reconoce parcialmente en la disputa como anómico. ¿No? Y eso ya, en el fondo, es una regularidad distinta al momento anterior. ¿No? Entonces, hay una cosa muy interesante en pensar con anomia, porque es fácil como pasarse el rollo que todo es blanco y negro, pero véanlo más en las tonalidades grises, ¿no es cierto? Recuerden, Durkheim es muy claro en decir que la anomia siempre es anomia en su propia época, y viceversa, que lo normal siempre es normal en su propia época. ¿No? Hay una teoría epocal de la sociedad en Durkheim, si ustedes quieren. ¿No? Y ciertamente en ese sentido la anomia es epocal. Entonces, por eso nuevamente el ensayo tiene que ser, ojalá, muy precisa y precisos en poder delimitar, ¿no es cierto?, cuáles son, si van a hablar, por ejemplo, de normalidad o anomia, ¿no es cierto?, cuáles son las ventanas, ¿no es cierto?, los momentos, ¿ya?
las duraciones de las anomias, ¿no es cierto? Y de las normalidades. ¿Ya? Y las variaciones, las vueltas y revueltas, ¿no es cierto? Casi ya sugiero contar historia. Ya, ya vamos a partir. Ahora sí. Ya. Entonces, la idea de patología como una respuesta que primero, o sea, como concepto, ¿no es cierto? Primero presupone, una respuesta de Durkheim, ¿no es cierto? Que presupone que la sociedad es un organismo. ¿Ya? Y que, si uno hace la analogía completa, ¿no? Que su función vital es un pulso moral, si ustedes quieren. ¿Ya? La patología es una presión muy alta o muy baja, ¿ya? De ese pulso moral. De tal manera que la anomia es todo síntoma, ¿ya? Es toda hipertensión o hipotensión, ¿no es cierto? Causada, ¿ya? Precisamente por problemas de pulso moral. Algo pasa en la sociedad cuando hay anomia, algo pasa. Por eso, en el fondo, gente como Carlos Peña se acordó del concepto apenas pasaron las cosas en Chile. Sugiere precisamente eso, algo pasa en la anomia, ¿no? ¿Ah? La anomia, básicamente, hay una hueá rara. Esa es la anomia. Hay algo raro, hay un extraño en nuestra sociedad. Esa es la anomia. ¿Ya? Y pueden ser ciertamente personas, pueden ser hechos sociales, pueden ser objetos, ¿no? Pueden ser fantasmas, pueden ser figuras, ¿no? Cualquier criatura social puede ser anomia. ¿Ya? Y en particular, las personas, ¿ya? Sobre todo cuando tienen, por ejemplo, el estigma de la anomia, ¿ya? Sufren de anomia. Y nuevamente, si es una cuestión de pulso moral, ¿ya? Se trata de la norma, ¿no? De su regulación, ¿ya? De su tensión, si ustedes quieren. Literalmente piensen, la regulación es como la guitarra, ¿no es cierto? Cuando ustedes regulan la guitarra, ¿ya? Están tensionando, ¿no? O aflojando la cuerda, ¿ya? Para que suene normal, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Normas. ¿Ya? Y por supuesto, cuando hablamos de normas, hablamos del de el contenido de proposiciones morales que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, eh, normas básicas en religión, ¿cierto? Derechos humanos, ¿ya? Normas tácitas. Dígame. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ya si a mí me gustan los hombres o las mujeres, en, como antes la homosexualidad se veía súper mal, qué sé yo, ¿eso también sería algo anómico? Eh, no sé si logré seguirte la pregunta. Dale de nuevo para entenderte mejor. Por ejemplo, si ya yo, a mí me gustan las mujeres, se veía muy mal, ¿Ya? ¿no me escuchaba? Que me gusta alguien de mi mismo sexo sería algo anómico Depende de para la época. Durkheim, Depende de la depende de época. la época. Por supuesto. Y sobre todo de la época, y aquí podemos ocupar el concepto de cultura, ¿no? Rescatarlo. De la época en cada duración, digamos. ¿Ya? Uno puede pensar la cultura como una duración, ¿no es cierto? Como la cultura es una época, ¿no? ¿Ya? Entonces, ciertamente es un clásico de la historia, ¿no? Contar cómo, qué sé yo, habían épocas mucho más liberales antes de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y que ciertamente el Renacimiento también es una suerte como casi no quiero decir que fue como una revolución sexual, pero fue ciertamente una liberación espiritual, ¿ya? De, sobre todo un puritanismo muy fuerte en la Edad Media, ¿no es cierto? ¿Ya? Con respecto no solamente a la sexualidad, sino al cuerpo completo, completo, completo. O sea, a tal punto que en el fondo sí, era nómico tener eh, marcas en la, qué sé yo, hasta lunares raros pueden ser objetos de anomia, ¿no es cierto? Cuando, nuevamente, las normas están demasiado tensas. ¿Ya? Ok, entonces, en términos de, sobre todo del cuerpo, ¿no es cierto? En algo que uno sufre de anomia, ¿ya? Por ejemplo, sufre porque restringe el deseo, ¿no? O la posibilidad de experiencia per se, ¿no? De apetito por el universo per se, ¿ya? Ni hablar de un deseo particular por, qué sé yo, tal persona, o el helado de chocolate, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso se sufre, ¿no? Y se sufre cuando, por ejemplo, ciertamente hay sociedades y culturas que no te dejan hacer cosas que uno piensa, bueno, pero ¿cómo? ¿Ya? Y viceversa, ¿cómo es posible que eso sea?
¿ya? Y todos lo vimos, en el fondo todos sufrimos de anomia cuando tenemos esa reacción de, pero ¿cómo? ¿Ya? Y lo que Durkheim está diciendo es que esas reacciones pueden ser justas e injustas, pero siempre son epocales. ¿Ya? Y que en el fondo la teoría detrás es que en esa época existen esos fenómenos o esas reacciones, ¿ya? Porque en la base moral, ¿ya? Y en la operación normativa, ¿no es cierto? En la capacidad de regulación que tienen las normas, ¿ya? Nuevamente la tensión de la cuerda, digamos, ¿ya? Algo va mal, ¿ya? Algo no está tensando, no está coercionando apropiadamente, ¿ya? Esa es la idea básica de anomia, ¿ya? Y si se fijan, es tan sencilla y es tan fácil de aplicar que sin duda después de 100 años, o sea, el concepto no ha perdido, pero frescor absolutamente cero, ¿ya? La pregunta es cómo podemos, por ejemplo, heredar este concepto y hacerlo un poquito más sutil, ¿ya? Pero la idea básica, ¿no es cierto?, de vincular el, el- la repulsión, el disgusto. ¿Eh? Piensen que en el fondo cuando se sufre anomia, la experiencia individual es de, ¿ah? Es guácatela, ¿eh? O a veces de violencia total, ¿eh? La anomia no es simplemente en el fondo un concepto en la página ¿ah? De tal o cual libro, ¿ah? Es algo real en ese sentido, es empírico, ¿eh? Entonces, sin duda, Durkheim me está dando en el clavo en eh, tomar un fenómeno, como en este caso la anomia, tal como él lo define, y decir, esto es sociología. ¿Okay? Entonces, uno de los problemas centrales para Durkheim, ¿eh? Cuando las cosas van mal, digamos, cuando hay anomia, ¿eh? Un problema central para la sociedad es cuando su propia división del trabajo, si quieren ustedes su sistema vital, toda su espina dorsal, su ruta de intercambio de nutrientes, ¿no es cierto?, de oxigenación, ¿ya?, de alimentación, ¿ya? Cuando algo en el organismo, y con toda su división orgánica del trabajo de ser vivo, digamos, en el caso de la sociedad, ¿no es cierto?, de funcionar, ¿ya?, de tener en el fondo una estructura que permita su función, ¿ya?, algo va mal, ¿ya? Y en particular cuando en ese fundamento basal de la organización, ¿ya?, la división del trabajo en este caso, ¿no?, algo va mal. Eso es un problema central para la sociedad. A tal punto que Durkheim va a explicar, básicamente, que la modernidad no es otra cosa que eso. La modernidad, en el fondo, lo que todos ahora... Ahí volví. Y el típico chiste es que, ay, la conexión está anómica. Como un chiste boomer. Vamos a volver. Ciertamente está anómica, está irregular la conexión. Share the screens. Ya, ¿dónde íbamos acá? Ya, entonces, esta idea básica, ¿no es cierto?, de que las cosas cuando son anómicas, ¿ya?, en particular cuando son hechos sociales centrales para la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la conciencia colectiva es anómica o la división del trabajo es anómica, algo va mal con la sociedad. Y la sospecha de lo que pasó hace un año es precisamente eso, con esta teoría, ¿cierto? Algo va mal, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el chancho, la división del trabajo no es otra cosa que cómo pelar el chancho, ¿no es cierto? Y que te digan que el chancho está mal pelado, es que la división del trabajo es anómica, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? Y se lleva diciendo hace décadas y décadas que el chancho está mal pelado, que la división del trabajo está anómica. Entonces, no habría ninguna sorpresa que después quien las caga, ¿no? Durkheim lo dijo, ¿no? Algo va mal, algo huele mal, ¿no? El trabajo está mal dividido, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un debilitamiento, ¿no?, en las creencias y los valores. En este caso, ¿no?, en creencias y valores que son propios, ¿no es cierto?, de la época reciente, ¿no es cierto? No, no simplemente, como dicen, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, ¿no? En 30 años hay un conjunto de creencias y valores que se han ido debilitando sistemáticamente, ¿no? De tal manera que en el fondo la visión anómica del trabajo, ¿no?, en ese debilitamiento, ¿no es cierto?, de la creencia de que el cuento funciona, ¿no?, se ha ido develando sintomáticamente, cada vez más anómica.
es irregular. Flota en el aire, digamos. Se siente. Es un debilitamiento de las creencias y los valores, de la atmósfera social, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la confianza. Se confía cada vez menos en el sistema, en el neoliberalismo. Y esta deficiencia moral, en la intensidad de la creencia, de la fe en el sistema, digamos, en la afirmación positiva, ¿no?, de sus valores, de la libertad, todo eso que te cuentan, ¿cierto? En esa deficiencia sistemática no había una compensación. O uno podría decir perfectamente que los sistemas, ¿no?, regulares de compensación, el consumo, por ejemplo, no están haciendo bien su pega. Entonces, no hay capacidad en el fondo de refrescar, de revitalizar la aventura del neoliberalismo en este caso, ¿no? O hace más de 150 años atrás, ¿no es cierto? El concepto de sociedad moderna per se, ¿no?, como alternativa, por ejemplo, a los imperios, sociedades democráticas, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo hay un desajuste, ¿no es cierto? Precisamente porque hay un antecedente, ¿no?, y en su consecuente no hay una compensación. ¿Okay? Por ejemplo, una compensación obvia del neoliberalismo, obvia para que el consumo funcione, es no darle toda la pega al crédito y subir un poco los sueldos. Porque no se puede hacer la bicicleta eternamente. Entonces, si tú quieres compensar vía consumo, chuta, no puedes darle el fondo, derivar toda la intensidad del consumo y esperar que el crédito haga la armonía mágica del universo. Es un poquito más robusto el tema. Si es que uno se la juega en el fondo por compensar para seguir teniendo más de lo mismo, ¿no es cierto?